programa de hoy, en Italia apareció el padre que logró escapar de la persecución del dictador Daniel Ortega. También les contaremos la historia de otro sacerdote de Matagalpa en la cárcel de torturas de Nicaragua. Desde Chile, obispo analiza el rechazo a los cambios en la constitución de su país. Desde Colombia, multitud reza para que las autoridades reabran capilla del aeropuerto de la capital. Y en España, municipio organiza carrera de niños en paños menores. Hola amigos, gracias por acompañarnos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Una alegría que estén una vez más con nosotros en el programa. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias con información sobre la crisis de la iglesia en Nicaragua. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, ámense los unos a los otros. General, me permite darle un abrazo, general, somos hermanos. No preciso ni decir todo esto que te digo. Logró escapar a Italia el padre Uriel Vallejos, director general del canal y radio católica de Sébaco, clausurados por la dictadura de Ortega el pasado 1 de agosto. Ese día la policía tomó las instalaciones de la radio, retuvieron al sacerdote por 3 días en la parroquia Divina Misericordia de Sébaco, donde ejercía su ministerio. Desde ahí no se supo más de él. Aquí le contamos. El 5 de septiembre, desde un misterioso lugar, el padre Uriel Vallejos contó cómo dejó Nicaragua en entrevista al portal nicaragüense Mosaico CSI. Es traumante porque es una condición inhumana, pues lo tuve que hacer por salvaguardar mi vida, pues cruzar montaña, son socuite, no sabes a qué hora de la madrugada, si vas a encontrar a gente de la policía, del ejército. Entonces una cuestión muy difícil, pero a Dios gracias pudimos llegar al destino. Sí, vine sin camisa, pues con un par de botas, encontrar militares y la persona con quien te traslada, pues es decir, bueno, aquí póngase en las manos de Dios porque si está circulado, pues aquí lo pueden apresar y puede ir a parar a la cárcel. Sí, entonces yo me vine solo con 2 mudadas, nada más, y en el momento del camino tuve que quitarme la camisa porque quien me traía me decía, está la policía, sí, entonces para caminar, avanzar y pues a la buena de Dios, como decimos, como todo nicaragüense, como todo migrante, pues ahí verán en la foto, el video, porque esas son reales y pues una realidad muy dura. Pues experimentar, vivir en carne propia lo que muchos nicaragüenses están viviendo. Pues. No es que me lo estén contando, sino que yo lo he vivido en carne propia. El domingo 4 de septiembre, el padre Uriel Vallejos confirmó en Twitter que logró escapar de la dictadura de Daniel Ortega. Por más de un mes no se supo nada de él. En redes sociales se publicó esta fotografía del sacerdote mientras dejaba el país. El padre Uriel Vallejos se despedía así de su patria. Adiós Nicaragua mía, me duele respirar en el país fachada. Hasta pronto mi bello país de lagos y volcanes. Espero con esperanza que no dejemos solo a Monseñor Rolando Álvarez, obispo que se ha sacrificado por nuestro país. Es el momento de la unidad. Las personas no se negocian porque no son cosas. Esperamos la pronta liberación de mi obispo, de los sacerdotes, seminaristas y laico. Es el momento de demostrar de qué lado estamos, del lado de la verdad o del confort. No nos acomodemos al silencio, sobrevivencia y negociaciones. La libertad y la vida no se deben negociar. Bendiciones a todos hasta el regreso en tierras de liberación. ¡Viva Nicaragua libre! A través de su cuenta de Twitter, hoy martes 6 de septiembre, el padre Uriel Vallejos se comunicó desde Asís, Italia. Publica una foto sosteniendo la bandera de Nicaragua dentro de la Basílica de Santa Clara. Se le ve en buen estado de salud. Dice que no deja de orar por su patria. Esta mañana he peregrinado a Asís,
tierra de la paz, y ante el crucifijo que habló a San Francisco diciéndole, repara mi iglesia, he puesto bajo intercesión de San Francisco y Santa Clara de Asís el restablecimiento de la paz en nuestra patria. Ya son 19 días de secuestro en la cárcel de torturas de El Chipote, los que llevan los religiosos de la diócesis de Matagalpa. Por ser críticos a la dictadura de Daniel Ortega, el 19 de agosto la policía irrumpió en la casa episcopal y los llevó a esta cárcel, mientras al obispo Rolando Álvarez lo confinó en su casa familiar en Managua. Esta es la historia del padre Ramiro Tijerino, uno de los sacerdotes de Matagalpa secuestrado en El Chipote. Aquí el padre Ramiro Tijerino, rezando el rosario, junto a los otros sacerdotes y a Monseñor Rolando Álvarez, cuando no podían salir de la casa episcopal en Matagalpa, antes de ser secuestrados y llevados a El Chipote. El padre Ramiro Tijerino era administrador de la parroquia San Juan Bautista en Matagalpa. Tiene casi 20 años de sacerdote y siempre fue un duro crítico del gobierno. Denunciaba en sus homilías la situación que vive Nicaragua. Unos que están a favor de algo, otros que están en contra, y entonces ya esos no son nicaragüenses. Nicaragüenses de primera categoría, que se les abren todas las puertas, y nicaragüenses de segunda categoría. Y nos decimos que no somos prójimos. Aquel que no piensa como yo no es mi prójimo. Aquel que tiene otra idea ya no es mi prójimo, ese que se muera. El padre Tijerino acompañaba a Monseñor Rolando Álvarez en la casa episcopal cuando fue tomada por la policía. Hoy está preso en el Nuevo Chipote, conocido lugar de torturas. El sacerdote de 50 años de edad sufre de hipertensión, diabetes y problemas de la columna. En las protestas de 2018, el padre Tijerino fue un mediador de paz junto a Monseñor Rolando Álvarez y a otros sacerdotes. En ese año, muchos jóvenes fueron apresados por el régimen dictatorial de Daniel Ortega. Entre ellos Manuel Picado Tijerino, sobrino del sacerdote. El padre Tijerino luchó por su liberación. Vamos a demostrar en un juicio de que estos muchachos son inocentes. Y lo van a ver, y lo va a ver el pueblo nicaragüense, porque hay pruebas y hay testimonios de que incluso muchos de ellos no estaban en los lugares donde se les acusa que cometieron el delito. El papá del sacerdote Tijerino, de nombre también Ramiro, perteneció a la Juventud Sandinista, opuesta al dictador Anastasio Somoza. En 1967, el señor Tijerino fue encarcelado en el antiguo Chipote por el régimen de Somoza. El 18 de noviembre de ese año, el actual presidente Daniel Ortega fue llevado a la misma cárcel. El señor Tijerino contó su encuentro a la revista New. Veo que llevan a otro lado a Daniel Ortega, casi con el ojo salido, por eso es que tiene una cicatriz. Nos reconocimos y él me comenzó a preguntar quiénes más estaban presos. En eso me llevaron la comida de mi hermana y la mía, pero como a ella la habían llevado a otra celda, me acuerdo que puse su plato en el suelo y se lo tiré a Daniel, que estaba esposado y boca abajo, y él así se lo comió. Según el diario La Prensa de Nicaragua, el señor Tijerino está devastado por el encarcelamiento desde agosto de su hijo el sacerdote Ramiro Tijerino. Piensa que a Daniel Ortega no le importó la camaradería que compartieron en la antigua cárcel. A su desolación se suma la detención de su nieto Manuel Picado, que ocurrió el 2018, también por la dictadura de Ortega. Ya son más de 2 semanas que el padre Tijerino, junto a otros 2 sacerdotes, un diácono, 2 seminaristas y un laico, están detenidos en el Nuevo Chipote. Incomunicados, no hay más noticias sobre ellos. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, ámense los unos a los otros. General, me permite darle un abrazo, general. Somos hermanos. No preciso ni decir todo esto que te digo.
A 3 años del estallido social que llevó a un acuerdo para convocar el proceso para una nueva constitución, con cerca del 62% de votos en contra, los chilenos rechazaron el texto propuesto por el gobierno. Para conversar más sobre lo ocurrido el domingo último, estamos conectados desde Chile con el obispo de la diócesis de San Bernardo, Monseñor Juan Ignacio González. Monseñor, ¿cuál es su opinión de por qué no fue aceptada por la mayoría la propuesta de la nueva constitución en Chile? Bueno, primero un saludo a EWTN y a ti, Natalie, y gracias por esta entrevista. Creo que es importante el momento que está viviendo el país. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ha habido un rechazo general a la propuesta de la Asamblea Constitucional. Y ese rechazo, fuera de pequeña excepción en algunas comunas de Santiago y otras por ahí, ha sido en todas las localidades de Chile, incluso en comunas que clásicamente eran comunas, por así decirlo, más con votación más de centro izquierda o de izquierda. Bueno, eso nos hace pensar mucho por qué ha ocurrido esto, por qué ha pasado esto. Y en parte creo que ha sucedido porque se hizo una propuesta completamente que rompía con la historia y con la idiosincrasia propia del país, tanto en lo político como en lo antropológico, en lo ideológico, en todo. Sabes que esta propuesta llevaba incluido, además de una serie de cambios políticos de mucho fondo, llevaba incluido también el aborto, la eutanasia, hacía desaparecer el derecho a los padres a la educación de los hijos, un sistema de educación integral en la sexualidad, una definición de sexualidad totalmente contraria a los principios fundamentales de la antropología cristiana. No había objeción de conciencia y la libertad religiosa, que fue un tema que tratamos mucho con la convención junto con todas las confesiones de Chile, quedó muy maltratada. Monseñor, este rechazo, ¿qué mensaje le deja al presidente Gabriel Boric? Bueno, esa es una pregunta muy buena porque yo, además de ser obispo, soy abogado y me gusta mucho la historia. Y yo no había visto nunca a un presidente intervenir en un proceso político directamente. En Chile el presidente es el signo de la unidad, es el signo de la comunidad, de la unión. Y en algún sentido se puede decir que el presidente se la jugó por una de las opciones. Y eso yo creo que cayó muy, muy mal en muchos ambientes. También en ambientes políticos, incluso pueden ser hasta cercanos a él. El presidente debía haber jugado un papel completamente prescindente de unidad y de llamar a las partes a decidir, a los chilenos. Y ahora, por lo tanto, pues seguramente le va a hacer la cosa bastante más difícil, porque ya ha anunciado con un muy buen discurso que quiere buscar la unidad, ha anunciado un cambio en el gabinete que lo acompaña, los ministros, etcétera, pero pienso yo que tendrá que aprender en esta pasada de que la figura del presidente en Chile, por lo menos ha sido siempre así, es una figura que está más allá, entre comillas, de la política. Nosotros como Iglesia Católica nos alegramos profundamente de que no se haya consagrado el aborto y la eutanasia en la Constitución, que es una cosa gravísima y que no ha hecho ningún país del mundo. Aquí quería hacerse así, abiertamente. Y también nos apenamos un poco porque este tema, que es un tema moral y ético de gran importancia, no fue motivo de preocupación de los políticos y de los que participaron, de los políticos especialmente. Fue la sociedad civil, la Iglesia, las instituciones de la comunidad las que alertaron sobre esto y las que lo dijeron con más claro, pero los políticos, quizás por conveniencia, por qué sé yo qué, casi nadie hizo cuestión de los temas éticos y morales que habían detrás de esta Constitución y se quedaron en la parte organizativa, política, etcétera. Así es, ¿qué podría pasar ahora al ganar el rechazo a los cambios en la Constitución? Se pudo llegar a este proceso constitucional en Chile porque se modificó la Constitución política agregándole unos artículos transitorios en los cuales se permitía al presidente llamar a una asamblea constituyente constitucional con todos estos requisitos. Y eso significó un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y esa modificación se agregó a la Constitución y por eso hubo el proceso que hemos vivido. Por lo tanto, si ahora se quiere hacer algo,
tiene que haber también un acuerdo entre el Poder Ejecutivo, la Presidente de la República y el Congreso Nacional. La circunstancia distinta, muy distinta, es que no estamos bajo la presión del momento de estallido social, como se le ha llamado, ni tampoco estamos con el Congreso que había en aquel tiempo. Por eso cuando se dice sigue el proceso constitucional, sí, sigue, claro, pero resulta que no sabemos cómo sigue porque tiene que la autoridad del presidente y la autoridad del Congreso ponerse de acuerdo en cómo la actual constitución que sigue vigente permite un nuevo proceso constituyente. Señor Juan Ignacio González, gracias por la entrevista. Muy bien, el Señor los bendiga a todos y a su disposición. Gracias. Ahora las noticias vienen desde Italia. Festejan la beatificación del Papa Juan Pablo I también en su tierra natal, el pueblo de Canale d'Agordo. Mientras que el Papa Francisco declaraba beato a Albino Luciani en la Plaza de San Pedro del Vaticano el domingo 5 de septiembre, los paisanos y seres queridos que no pudieron viajar a Roma siguieron juntos a la ceremonia a través de una pantalla gigante colocada en la plaza dedicada al Papa de la Sonrisa. El lugar fue decorado también con banderas vaticanas. Tenemos más noticias desde Roma con nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú. Aquí en Roma, en la mañana de ayer domingo 4 de septiembre, el Papa Francisco beatificó a Juan Pablo I, el Papa cuyo pontificado duró tan solo 33 días. La ceremonia se llevó a cabo bajo la lluvia en la Plaza de San Pedro del Vaticano, ante miles de personas procedentes de todas partes del mundo. Como es tradición, el rito de la beatificación se llevó a cabo al inicio de la Santa Misa. El obispo de Belluno Feltre, junto al postulador de la causa y el cardenal Beniamino Stella, solicitaron al Santo Padre beatificar al siervo de Dios Juan Pablo I. Después, el cardenal Stella leyó una breve biografía de Albino Luciani, acompañado por la vicepostuladora, Estefanía Falasca. Al terminar la lectura de los datos biográficos, el Papa Francisco declaró beato a Juan Pablo I. Más tarde se descubrió un gran retrato del nuevo beato colocado en la fachada de la Basílica de San Pedro, mientras que los presentes aplaudían y el coro entonaba el Aleluya. Finalmente, el Papa Francisco recibió una reliquia de Juan Pablo I que fue colocada a un lado del altar. Durante la ceremonia, el Papa Francisco destacó la humildad y la alegría del conocido como Papa de la Sonrisa y alentó a imitar su ejemplo para vivir sin concesiones y amar hasta el extremo. En su homilía, el Papa invitó a imitar a Jesús para amar sin medida, mirando al crucificado para purificarnos de nuestras ideas distorsionadas sobre Dios y también sobre nuestras cerraciones, amarlo a Él y a los demás, en la Iglesia y en la sociedad. También a aquellos que no piensan como nosotros e incluso a los enemigos. En esta línea, el Santo Padre alentó a amar hasta el extremo con todas sus espinas, no las cosas hechas a medias o la vida tranquila. Además, explicó que con su sonrisa el Papa Luciani logró transmitir la bondad del Señor y dijo también que es hermosa una iglesia con el rostro alegre, un rostro sereno y un rostro sonriente, que nunca cierra las puertas, que no endurece los corazones, que no se queja ni alberga resentimientos, que no está enfadada ni es impaciente, que no se presenta de modo áspero ni sufre por la nostalgia del pasado, dijo el Papa Francisco. En Roma, Almudena Martínez Bordiú, EWTN Noticias. El próximo domingo 11 de septiembre se realizará la misa solemne de acción de gracias por la beatificación de Juan Pablo I. La Eucaristía será presidida por los obispos de las diócesis, donde el beato, Papa Juan Pablo I, ejerció su ministerio sacerdotal y episcopal. Escuchemos a Sor Margherita Marín narrando el último día de la vida de Juan Pablo I. Ci trattò subito con familiarità. Nos trató siempre con familiaridad. En ese mes lo vi siempre tranquilo, sereno, seguro. Parecía que siempre hubiera sido Papa. El último día fue como los otros. En la mañana entró a la capilla a rezar a la hora habitual y celebró con nosotras la Santa Misa a las 7. Tomó desayuno y luego leyó los diarios para luego seguir con las audiencias de la mañana, como hacía con frecuencia para pedirnos un café. Hermanas, ¿tienen un café? ¿Podrían prepararme un café? Se sentaba, lo tomaba y se iba al estudio. Almorzó con los secretarios y se retiró para el reposo. Esa tarde se quedó en la casa, no se movió más del apartamento y no recibió a nadie más porque dijo que estaba preparando un documento para los obispos.
Lo recuerdo muy bien, porque esa tarde lo vi caminar con la puerta abierta de un lado a otro, con los papeles que estaba leyendo en las manos. Cada tanto se detenía y luego volvía a caminar leyendo. Recibió la llamada del cardenal de Milán, Giovanni Colombo. Ya en la mañana había escuchado al Santo Padre hablar con el Padre Maggi sobre esta llamada. No recuerdo exactamente cuánto tiempo estuvo en esa conversación, tal vez una media hora. Luego vino a nosotras, como siempre hacía, para despedirse antes de retirarse a su estudio. Recuerdo que me preguntó qué misa le tenía preparada para el día siguiente y le respondí, la de los ángeles. Nos deseó buenas noches con las palabras que nos repetía todas las noches. Hasta mañana, hermanas. Si el Señor quiere, celebraremos juntos la misa. El Santo Padre, estando en la puerta del estudio, volteó una vez más y se despidió de nuevo con la mano sonriendo. Me parece verlo todavía en esa puerta, sereno como siempre. Es la última imagen que tengo de él. Es la última imagen que me porto de lui. Una breve pausa y al volver, desde Colombia, multitud reza para que reabran capilla del aeropuerto de la capital. En España, el municipio organiza carrera de niños en paños menores. Regresamos con más noticias con enfoque católico. El Papa Francisco confirmó su presencia en la próxima Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa en agosto del próximo año. En entrevista a CNN Portugal dijo, yo pienso ir o va Francisco o va Juan 24, pero va el Papa. No es la primera vez que el Papa Francisco bromea sobre su supuesto sucesor, a quien ha llamado Juan 24. Veamos un pasaje de la entrevista el domingo último. Quiero ser muy claro con esto. El abuso de hombres y mujeres de iglesia, abuso de autoridad, abuso de poder y abuso sexual, es una monstruosidad. Y el sacerdote está para llevar a los hombres a Dios y no para destruir a los hombres en nombre de Dios, ¿no? Tolerancia cero. Y no hay que parar en eso. Y a mí me duele cada caso de abuso que llega, me duele, pero hay que enfrentarlo. ¿Qué es posible? ¿Qué es posible que un papa les diga al presidente Putin y al presidente Zelensky? No sé. Yo con los dos tuve diálogo. Los dos me visitaron acá, no ahora, antes. Y yo siempre creo que dialogando siempre se va adelante. Y hago lo que puedo. Y pido a toda la gente que haga lo que pueda. Entre todos se puede hacer algo. Y acompaño desde mi dolor y mi oración a todo lo que puedo. Pero es muy trágica la situación. Nos vamos a Colombia. Una multitud de viajeros se puso de rodillas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá para pedir que se reabra la capilla católica cerrada a fines de agosto por la empresa privada que administra el aeropuerto para convertirla en un espacio de reflexión neutral para todas las religiones. Veamos lo que sucedió el sábado último dentro del aeropuerto El Dorado de Bogotá. Noticias desde Perú. El Señor de los Milagros volverá a salir en procesión en octubre, luego de 2 años de pandemia. El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, así lo anunció el domingo último. Pero hay más novedades. El recorrido de la milagrosa imagen no incluirá la plaza principal de Lima, donde está el Palacio de Gobierno. En este punto, según la tradición, el presidente de la República hace un homenaje al Cristo morado. Esta vez no sucederá. Tampoco el homenaje del clero de la catedral. La inexplicada decisión tomada por la Hermandad del Señor de los Milagros fue lamentada por el gerente del programa municipal para la recuperación del centro histórico. Este había informado a los organizadores de la procesión que ya estaban listas las calles de acceso a la Plaza Mayor para el paso de la Sagrada Imagen.
Sobre este notorio cambio en el histórico recorrido, el arzobispo de Lima solo adelantó que este año habrá algunas precisiones de rutas que serán indicadas por el presidente de la Hermandad del Señor de los Milagros el próximo viernes. El Señor de los Milagros es una imagen de Jesús pintada en una pared de adobe que ha soportado varios terremotos. Su veneración data del siglo XVII. Es un distintivo de los peruanos en todo el mundo. En España, el Ayuntamiento Mollet de Vallès, gobernado por el Partido Socialista, y de la Diputación de Barcelona, ha promovido la celebración de varias carreras en ropa interior por las calles del municipio con motivo de sus fiestas veraniegas, una de ellas protagonizada por niños menores de 12 años. Los niños corrieron por el centro de la localidad en paños menores. La única alternativa permitida para no llevar calzoncillos, bragas y sostenes era lucir traje de baño en cualquiera de sus modalidades. No ponemos las fotos que están en redes sociales por las mismas razones por las que se ha hecho la denuncia. No queremos sexualizar a los niños. En el gran cartel que presidió el punto de salida de la prueba se observa el nombre Condonería, una tienda de artículos eróticos que también patrocinó esta competencia. La carrera, al parecer, forma parte de una serie de pruebas que celebran las agrupaciones de vecinos del municipio desde hace años. Este evento llamó la atención porque hace poco se realizó una polémica gincana sexual organizada por el municipio de Vilasar de Mar. Fue un circuito de pruebas con temática sexual donde podían participar grupos de menores sin compañía de adultos. Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.